Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de accionamientos de máquinas eléctricas. Hoy vamos a dar conversión de corriente alterna a corriente continua para control de máquinas. Vamos a empezar con el puente de doble onda, en el cual supongamos que queremos controlar una máquina de corriente continua y lo que vamos a controlar es la excitación mediante un puente de doble onda, en el cual absorbe una corriente IS de la red y da una corriente de excitación constante y una tensión de alimentación VD. Entonces, ¿cuál es la tensión que tenemos a la salida del puente de doble onda? Es esta tensión. Es decir, respecto a la sinusoidal que tenemos de la red, que es esta, obtenemos a la salida primera rectificación y segunda rectificación. Esto no tiene mucho misterio porque es lo mismo que se dio en potencia y en fundamentos de electrónica. Entonces, la tensión de salida de este puente es 0,9 la tensión Vs, que es la tensión de entrada de la red. La corriente ID, es decir, la corriente que circula por aquí, es la tensión rectificada, es decir, VD, entre la carga, que en este caso estamos suponiendo carga resistiva. Por tanto, IS es 0,9 veces ID. Y esa es la corriente absorbida, es 0,9 veces la corriente D, la corriente que da a la carga. Vale, este es el caso de puente doble onda para carga resistiva. Pero claro, habitualmente tenemos o cargas resistivas o ohmicoinductivas, o cargas ohmicoinductivas con carga motórica. Entonces, para una carga RL, es decir, con carga inductiva, nosotros tenemos la tensión, representamos el eje tensión-frecuencia, en el cual tenemos aquí en verde la tensión rectificada a la salida. Tenemos en azul la corriente que circula por una carga resistiva, es decir, igual con la misma forma que la tensión rectificada, la corriente circula por una carga resistiva. Simplemente que la corriente es la tensión entre la resistencia, por eso está atenuada, por eso es más pequeño el valor. Pero para una carga resistiva vemos que la corriente empieza a circular y cuando debería apagarse, se va apagando, pero como es una carga inductiva, se ralentiza y no llega a apagarse y no llega a pasar por cero. Entonces, se carga, se va descargando. Cuando ya se vuelve a cargar, como no se ha descargado, sigue cargándose y más o menos es prácticamente constante. Y habitualmente, si es una carga RL fuertemente inductiva, supondremos que es prácticamente constante y veremos que tiene una forma cuadrada. Entonces, vemos que ID para una carga fuertemente inductiva es prácticamente constante. Y luego, si observamos cómo va por los distintos ciclos de la señal, vemos que el ciclo positivo es constante y el segundo semiciclo es constante pero negativa. En el primer semiciclo es constante positivo con valor más ID, en el segundo semiciclo es constante pero con valor menos ID. Es decir, es constante y constante, lo cual acaba dando una onda de corriente cuadrada para cargas fuertemente inductivas. Y en este caso, la corriente S coincide con la corriente D, es decir, la corriente que tú suministras coincide con la absorbida. Vale, hemos visto el puente monofásico, el puente doble onda para carga resistiva y óhmico-inductiva. Pero claro, nosotros en accionamientos de máquinas eléctricas lo que queremos es todos los controladores, todos los circuitos que hemos dado en electrónica potencia, aplicarlos al control de máquinas eléctricas. Por tanto, tiene sentido que conectemos motores. Por tanto, si nosotros conectamos un motor no es más que una carga resistiva óhmico-inductiva. Entonces, a la entrada del puente doble onda tenemos una señal de red, una sinusoidal de toda la vida, que es raíz de 2 por la tensión de entrada que habitualmente se denomina Vs por el seno de omega t, es decir, raíz de 2 para una tensión monofásica por 230 por el seno de omega t. Entonces conectamos aquí y aquí, puente doble onda, tenemos a la salida una tensión Vd y alimentamos a nuestro motor por aquí, ¿vale? La característica del motor, especialmente cuando estemos trabajando de corriente continua, es que el propio motor de corriente continua genera una fuerza contra la electromotriz. Es decir, que si tú sustituyes esto, el circuito equivalente de la carga sería una resistencia, una inductancia y una fuente de continua, que eso es lo que representa la fuerza contra la electromotriz que se genera en la máquina. ¿Y cómo sabemos cuál es la fuerza contra la electromotriz que genera la máquina? ¿Por qué? Porque es una característica del motor que depende de KE, que es una constante del motor, por la velocidad a la que está girando y con la corriente de excitación que se le está dando. Entonces, la representación tensión-frecuencia sería: estos son los semiciclos normales y la tensión que está en la carga es el azul, es decir, esto es suponiendo permanente. Tú lo que tienes es una tensión aquí
que es 0, que está creciendo, y aquí tienes una fuerza contra la electromotriz, y como es permanente, tú supones que este motor ya está con una fuerza contra la electromotriz constante, es decir, como si fuese una pila. Entonces la tensión que tienes a la salida es la fuerza contra la electromotriz. Luego sigue el semiciclo de la rectificación hasta que este disminuye por debajo del valor de fuerza contra la electromotriz, lo cual va disminuyendo hasta que volvemos a empezar por 0. Y así sigue y sigue. Entonces la carga que está en azul es la corriente o la tensión que tenemos en la carga. Bueno, más bien lo que está en azul es la tensión en la carga y la corriente es lo que está en rojo, que puede ser o continua o discontinua. Si la carga es muy inductiva, la corriente será continua. ¿Por qué? Porque al ser una carga muy inductiva, la corriente va a ser muy lenta y no le va a dar tiempo a hacerse 0. Pero si, por ejemplo, no es muy inductiva, puede ser que la corriente empiece a circular cuando la tensión del rectificador es mayor que la fuerza contra la electromotriz del motor que estamos alimentando, que es aquí. Entonces la carga empieza a crecer hasta que esto disminuye y esto empieza a caer. Entonces, si la carga es poco inductiva, la corriente será 0 aquí, y será una corriente discontinua. Pero si suponemos que fuese una carga muy inductiva, en el momento que esto se hace 0, esto iría pero muy lento, muy lento. De tal forma que si es lo suficientemente inductiva, acabaría enlazando y nunca sería 0, y sería una corriente continua. Por eso lo de corriente continua o discontinua. La corriente discontinua simplemente se hace 0. O sea, la corriente en ciertos puntos es 0. Vale, eso es lo que tenemos en la parte de la carga. Pero ¿qué vemos nosotros desde el lado de red? Pues la corriente de red, si representamos ISDT, que es la corriente absorbida por el rectificador respecto a los ejes, vemos que tenemos aquí el diodo 1,3, que es el semiciclo positivo que tenemos de corriente, y este otro semiciclo de corriente es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es absorbido por el diodo 2,4. Por tanto, es la misma corriente, pero con sentido negativo. ¿Cuál es la corriente ID? Pues la corriente ID es la tensión de nuestro puente rectificador menos la fuerza contra la electromotriz entre la resistencia, es decir, la diferencia entre tensiones, porque es como si tuviésemos dos fuentes de tensión, la diferencia entre estas dos tensiones entre la carga, que simplemente es la ley de Ohm. Vale, acabamos de ver mejor o peor cómo es el puente de doble onda para el control de máquinas eléctricas. Ahora vamos a ver el puente trifásico. El puente trifásico es igual que el monofásico, simplemente que añadimos, en vez de 4 diodos, tenemos 6 diodos, y que estamos alimentando con un sistema de tensiones trifásico. Se absorbe una corriente IS, tenemos entre fases una tensión de línea, y a la salida tenemos una tensión VD, un bus de continuo. Entonces, la tensión VL, la tensión de línea que tenemos entre las fases, es raíz de 2 por la tensión de línea que es VL, por el seno de omega t, que es raíz de 3, por VO por el seno de omega t. En este caso, VO significa raíz de 2 por tensión de línea, es decir, el raíz de 2 va a tener el valor de pico, por tensión de línea entre raíz de 3, el raíz de 2 va a tener valor de pico, y el raíz de 3 va a tener el valor de fase. Entonces, con un puente rectificador trifásico, lo que tenemos a la salida son 6 pulsitos, es decir, pulsito 1, pulsito 2, pulsito 3, esto es hasta pi, y luego de pi a 2pi tenemos otros 3 pulsitos, lo cual hace un total de 6 pulsos. Entonces, esta es la forma que tiene la tensión a la salida, que estos pulsitos, si lo hubiese dibujado bien, corresponde a la parte que estás cogiendo de la tensión AB, tensión AC, la parte de la tensión que vas cogiendo en cada lado, en cada apartado, en cada punto, con cada diodo. Y la corriente D es igual que la tensión, pero como la corriente es tensión entre resistencia, pues un valor más pequeño. Entonces, si suponemos que es corriente continua, bueno, podemos aplicar estas formulitas, en el cual VD, la tensión que tenemos a la salida del rectificador trifásico, es 1,35 la tensión de línea con la que alimentamos. Y la corriente ID, la corriente que circula por la carga, es la tensión a la salida del rectificador entre la carga. Vale, ¿y cómo tiene la forma de corriente que estamos absorbiendo de la red? Porque lo que nos interesa es que la corriente que absorbamos de la red sea lo más sinusoidal posible para que no afecte a la calidad de red. Entonces vemos que la corriente que absorbemos de la red es muy fea. ¿Por qué? Porque es un pico, en este no absorbemos nada, aquí pico, pico y nada. Entonces, ¿esto se parece a una sinusoidal? No, no se parece a un huevo. Entonces, la corriente S que nosotros absorbimos
de la red es raíz de 2, raíz de 2 tercios por la corriente D, que es la corriente rectificada, la salida del rectificador. Simplemente, si queréis saber qué diodos trabajan, para el primer semiciclo de la corriente trabaja el diodo 1, diodo 6, diodo 1, diodo 2 o el segundo. Siempre se mantiene constante un diodo y simplemente se pivota con el otro. Es decir, tenemos aquí diodo 1, diodo 6, perdón. Luego mantenemos el diodo 1 y cambiamos el 6 por el 2. Ahora, en el siguiente semiciclo, mantenemos el 2 y cambiamos el 1 por el 3. Es decir, de 1 pasa de 3, de 2 se mantiene. Ahora cambiamos el 2 por el 4 y el 3 se mantiene. Entonces tenemos D3, D4, D5, D4, D5, D6. De tal forma que de una sucesión a otra se mantiene siempre un diodo constante. ¿Para qué? Para que no haya cortocircuitos. Y ahora vamos a empezar con lo mismo que hemos visto, que simplemente son rectificadores, puente doble onda y trifásico, pero lo que nosotros queremos es controlar. ¿Por qué? Porque si controlamos el ángulo de disparo con los tiristores, podremos dar más o menos tensión a los motores, que es lo que nos interesa para el control de máquinas de corriente continua. Entonces empezamos con el puente controlado de media onda, que simplemente es un puente de media onda, en el cual la tensión de alimentación simplemente es una tensión monofásica, que es el valor de pico por el seno de omega t. Para un puente controlado, lo que usamos en vez de un diodo es un tiristor. ¿Cuál es la diferencia entre un diodo y un tiristor? Que un diodo, cuando la tensión sea positiva, él rectifica, mientras que un tiristor rectifica cuando tú le das la orden de disparo. La orden de disparo tú la das con un ángulo de disparo. Entonces, si tú le das que dispare aquí, alfa es la... Entonces empezará a rectificar cuando tú le des la orden de disparo. Pero la tensión no empiezan a rectificar. Esta tensión de control no va por tensión, es por corriente. Eso es importante. Entonces, para un caso resistivo, nosotros tenemos en azul la red, que es una sinusoidal de toda la vida. Tenemos aquí nuestra tensión rectificada después del tiristor, que es en negro, que estamos disparando con un ángulo de 45 grados. Si disparásemos con un ángulo de 0 grados, pues dispararíamos lo mismo que la red, rectificaríamos lo mismo. Pero con 45 grados, esperamos 45 grados, y cuando haya 45 grados, rectificamos y seguimos el mismo semiciclo. Y la corriente simplemente es esta tensión entre la resistencia, que es lo que tenemos en rojo. ¿Vale? Esto es para un caso de puente controlado con carga resistiva, pero claro, nos interesa carga óhmico-inductiva y carga motórica. Entonces, para carga óhmico-inductiva, tenemos en azul la red, nosotros disparamos con ángulo de 45 grados, simplemente rectificamos igual que antes, lo que cambia es la corriente, que es lo que está en verde. Nosotros empieza a crecer la corriente y en el momento en que la tensión ya se está haciendo cero, la corriente no se hace cero. ¿Por qué? Porque es inductiva, entonces se empezará a hacer cero, pero terminará más tarde. ¿Por qué? Porque es inductiva. Las cargas inductivas no permiten cambios bruscos de corriente, por eso la corriente, si se apaga la tensión, la corriente se va haciendo cero suavemente, por eso se hace cero en un determinado momento, que denominaríamos como θf, que es el ángulo de conducción. Si queremos obtener para la carga óhmico-inductiva de un puente media onda controlado la tensión a la salida, es la integral entre el periodo, que esto es phi, la integral desde phi hasta el ángulo de conducción más phi, es decir, desde aquí, que es phi, hasta phi más θ phi, esto es lo que estamos integrando, de la tensión, es decir, tensión de pico por el seno de omega t por diferencial de omega t. ¿Vale? ¿Y qué pasa si añadimos en antiparalelo, que es muy típico, añadir el diodo? Pues en este caso añadimos este diodo, ¿y qué es lo que ocurre? Que cuando la corriente se tiene que hacer cero, aquí esto es mucho más brusco. Es decir, ahora la tensión es nula y no negativa como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el caso anterior, la tensión empieza a conducir hasta que se apaga el entonces tenemos este semiciclo positivo de tensión y este semiciclo negativo de tensión. Pero como nosotros no queremos darle tensión negativa al motor, lo que ponemos es un diodo en antiparalelo, de tal forma que cuando la tensión se haga cero, no se haga negativa, que es lo que nos interesa, no darle tensión negativa al motor. Y ahora con carga motórica, es decir, una RL con una fuerza contra la electromotriz. ¿Qué tenemos que dibujar? Pues la fuerza contra la electromotriz, que es un valor constante como si fuese una pila,
en el primer semiciclo hasta que aumenta VD o la VS, la fuerza de control electromotriz, es el valor de la fuerza de control electromotriz. Solo que antes, como todavía no hemos disparado, esto sigue hasta que tú disparas. Es decir, fuerza de control electromotriz hasta que tú disparas. En el momento que tú disparas, al ser controlado, tú ya sigues la onda hasta aquí y a fuerza de control electromotriz. Si tú disparas con un ángulo menor, pues empezarías aquí a hacer lo mismo, ¿vale? Simplemente esta longitud a partir de aquí es el ángulo mínimo en el cual tú puedes disparar desde aquí hasta aquí, pero nosotros hemos disparado con 90 grados, que es aquí, por tanto empezamos a rectificar cuando disparamos. Entonces, esa es simplemente la onda de tensión para que la tengáis clara. Entonces, la tensión Vs es una tensión de pico por el seno de omega t. ¿Por qué? Porque estamos alimentando con una tensión monofásica. La tensión a la salida es Vd, que es lo siguiente: 1 entre 2pi, abrimos paréntesis, de la integral desde 0 a alfa, es decir, de 0 a alfa, de la fuerza contra la electromotriz, porque es lo que domina. Es decir, mientras aquí, en este extremo, simplemente tenemos la fuerza contra la electromotriz, más desde alfa hasta el fin del ángulo de conducción, que hasta alfa más el ángulo de conducción es tensión de pico por el seno de omega t por el diferencial de omega t, más el último tramo, que es este último tramo. Perdón, más bien desde aquí, ¿vale? Este tramo corresponde con la integral desde alfa más tita f hasta 2pi, es decir, desde que termina el ángulo de conducción hasta que terminamos el ciclo de 2pi, que es la fuerza contra la electromotriz derivada de omega t. ¿Y qué ocurre si para este caso metemos el diodo en inversa? Pues tú rectificas igual, esto es fuerza contra la electromotriz, tú rectificas y en el momento que se vaya a hacer negativa, simplemente se hace cero la tensión hasta que vuelve a coger el valor de la fuerza contra la electromotriz. Es decir, aquí, en vez de seguir disminuyendo, se hace cero hasta que vuelve a coger la fuerza contra la electromotriz. Y en el momento en el cual se hace cero, la corriente empieza a disminuir más bruscamente. No tan bruscamente, pero se empieza a hacer cero más rápidamente. Vamos a ver otro tipo de controlador, que es el puente trifásico con punto medio. Este control es muy malo, simplemente lo vamos a dar porque a veces se utiliza en prácticas porque es más barato que un trifásico, pero simplemente tú alimentas con 3 fases, ABC y el neutro. Entonces tú tienes conectado un diodo, estos son tiristores. Esto que parecen diodos, cuando tú pones, este es el símbolo de un diodo, cuando tú le pones esto, es lo mismo que un tiristor, es decir, es lo mismo que si tú le hicieses eso. Simplemente que como tú tienes que dibujar a veces muchos tiristores, en vez de poner esto, tú simplemente le pones la raya por medio y eso implica que es un tiristor. Bueno, tú tienes este caso de los 3 tiristores, conexión a carga y vuelve por el neutro. Entonces, la tensión a la salida es, primero coge la tensión monofásica AN, segundo la tensión monofásica BN y la tensión monofásica CN. La tensión a la salida es VD, que es constante, y nosotros disparamos con un determinado ángulo alfa. Entonces, en el momento que nosotros disparamos, tú coges el ángulo de la tensión que tienes. El ángulo de la tensión que tienes AN, BN y CN es lo que está en verde discontinuo. Tú disparas con un ángulo alfa, entonces tú coges esa parte y vas disparando. Y la corriente simplemente se vuelque la tensión, pero la tensión entre la carga. La tensión VD es 1 entre 2pi por 3. ¿Por qué? Porque son 3 tiristores, por eso multiplicas. Entonces, desde alfa más 30, que es el ángulo de disparo corregido. ¿Por qué? Porque tú empiezas en 30. Con los trifásicos tú sueles empezar en 30, por eso empiezas a corregir. Hasta pi, que es omega p por el seno de omega t diferencial de omega t. ¿Y qué ocurre para una carga motórica? Para una carga motórica nosotros lo que tenemos es semiciclo, semiciclo, semiciclo. Tenemos 60 grados, ángulo de conducción. Empezamos a disparar con tiristor 1, tiristor 2 y tiristor 3. Entre cada disparo hay 120 grados. Con 3 veces 120 grados tenemos los 360 grados. Vale. Entonces, esta es la onda de la corriente hasta que tú disparas. Es decir, tú disparas, rectificas la parte de la tensión que tienes, se hace 0, vuelve a subir hasta 0 y se hace 0. Y entonces eso sigue, ¿vale? Aquí se ve mucho mejor, aquí se ve mucho mejor. Disminuye hasta que vuelve a subir a 0. ¿Cómo calculas la tensión a la salida? Pues, para este caso, la tensión a la salida, que depende del ángulo de disparo alfa, es
1 entre 2pi por 3 de la integral de alfa más 30 grados, que es el ángulo corregido, más θ f, hasta alfa más 30 grados más θ más f. Aquí me he equivocado porque este extremo de integración no tiene ningún sentido. Pero la forma sería esto, simplemente aquí o aquí me he equivocado. Pero la expresión es así. Entonces vamos con el puente trifásico controlado, que es un puente trifásico simplemente sustituimos cada diodo por un tiristor. Los vamos a denominar para puentes controlados trifásicos así: tiristor 1, tiristor 3, tiristor 5, tiristor 4, tiristor 6, tiristor 2. ¿Por qué los nombramos así? Porque así es mucho más fácil controlar la secuencia de disparo de los tiristores. Bueno, nosotros estamos alimentando con una tensión de red VL, que depende de T, que es raíz de 3, por la tensión sub 0 por el seno de omega t, es decir, raíz de 2 por la tensión de línea por el seno de omega t. La tensión que tenemos en la salida simplemente son 3 picos, los picos que coges de tensión AB, de tensión AC, de tensión BC, de tensión BA, de tensión CA y tensión CB, siendo la tensión que tú tienes a la salida del rectificador trifásico controlado 1,35 por el coseno 1,35 VL por el coseno del seno, por el coseno de phi, por el coseno del ángulo de disparo, que me lo he dejado, ¿vale? Entonces, cuando tú disparas, tienes que empezar a disparar a partir de... Empezamos a disparar con 30 grados, entonces la tensión, seguimos el semiciclo de la tensión anterior, la tensión va cayendo, disparamos, entonces rectificamos esta tensión AB no se ve, pero sigue en discontinua, esto lo que hace es seguir hasta que volvemos a disparar. Y lo sigue, ¿vale? De tal forma que disparas tiristor 1, tiristor 6, por eso los hemos nombrado así, para que los disparos sean fáciles. Tiristor 1, tiristor 6, tiristor 2, tiristor 1, T3, T2, tiristor 4, tiristor 3, tiristor 5, tiristor 4, tiristor 6, tiristor 5. La tensión a la salida, que depende del ángulo alfa, es la integral de 1 entre 2pi por 6 tiristores que tenemos del ángulo alfa más 60 grados al ángulo alfa más 60 grados más 120 grados, que es la conducción. Por tanto, es raíz de 2 por tensión de línea por seno de omega t por diferencial de omega t, que es la tensión a la salida. Si tenemos conducción continua, se puede aproximar que es 1,35 por tensión de línea coseno de phi. Como todo esto es muy teórico, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se vea más claro. Nosotros tenemos una tensión de red de 380 voltios, una tensión de inducido de 300 voltios. Estamos alimentando con un trifásico a una carga motórica. Una corriente inducido nominal de 120 amperios, un par nominal de 96,1 newtons metro, una velocidad nominal de 3.280 revoluciones por minuto, una resistencia de inducido de 0,078 ohmios, una reactancia de inducido de 1,25 milihenrios, una corriente de excitación nominal de 1,19 amperios. Me parece muy pequeña, pero igual no sé si me equivoco en el valor. Y la tensión de excitación nominal, que son 310 voltios. Entonces, ¿qué nos piden? La tensión media en bornes del motor, si el ángulo de disparo es de 60 grados, y calcular el par desarrollado por el motor. Empezamos calculando eso. Entonces, como tenemos que trabajar con un motor, queremos calcular la fuerza contra electromotriz. Para calcular la fuerza contra electromotriz tenemos que calcular ciertos parámetros del motor, esencialmente KE. Pues KE se calcula de la siguiente forma: la tensión del inducido nominal menos la corriente del inducido por la resistencia del inducido entre la velocidad nominal por la corriente de excitación. Esto simplemente es una fórmula que habría que aprenderse, se puede razonar, pero no merece la pena. Entonces es la tensión de inducción nominal, que es 300, menos la corriente de inducido nominal, que es 120, por RI, que es 0,078 ohmios, entre la velocidad nominal 3.280. ¿Y por qué no aparece la corriente de excitación nominal? Porque lo vamos a dejar en voltios entre RPM. De tal forma que simplemente es 0,0886 voltios RPM. Km es una constante del motor, que es el par entre la corriente inducido, es decir, 96 con tal entre 120, que es un 0,8 newtons metro a amperio. Ahora ya podemos calcular la fuerza contra electromotriz del motor que necesitamos para trabajar. La fuerza contra electromotriz de nuestro motor es la constante E, la KE, que hemos calculado por la velocidad a la que gira, que es 0,0886 voltios RPM por la RPM, que son 3.280, que nos da 290,61 voltios de fuerza contra electromotriz.
Por tanto, si θF, el ángulo de conducción, se anula antes de 60 grados, la corriente es discontinua. Por tanto, tocaría despejar el valor de θ de la expresión de la corriente para ver... tocaría despejar para ver si la corriente es continua o discontinua. La corriente de pico es la tensión de pico entre la resistencia de inducido al cuadrado más la reactancia de inducido al cuadrado raíz. Es decir, raíz de 2 por 380, que esto es la tensión de pico, entre la raíz de 0,078 más 2π por 50 por 0,00125, que es la reactancia de la reactancia al cuadrado, que nos da una corriente de pico de 1342 amperios. El ángulo φ al que se extingue la corriente es el arco tangente de omega L entre R y, es decir, la parte imaginaria entre la parte real, que es 78,76 grados, lo cual nos da un ángulo de extinción de la corriente de 78 grados. Como nosotros, para que la corriente sea continua, se tiene que extinguir después. Se tiene que extinguir después de los 60 grados. Vale, entonces la corriente ID es toda esta expresión. Si queréis os la veis, pero yo no voy a calcularla porque es un tostón. Entonces, de esta expresión habría que igualar a 0. Como la ecuación no es no lineal, se resuelve de forma iterativa como casi todas las ecuaciones no lineales, y obtenemos que sale 0 para t es igual a 0,002825, que corresponde a 50,8 grados. Es decir, como la corriente se extingue a los 50 grados, que es inferior a los 60 grados, la corriente va a ser discontinua. Pequeño impedimento. ¿Qué implica que la corriente es discontinua? Que va a aparecer la fuerza contrarreactomotriz. Entonces nosotros tenemos un rectificador trifásico controlado que tiene la siguiente forma, y tenemos aquí la fuerza contrarreactomotriz. ¿Vale? Esto es lo mismo que hemos dibujado antes. Entonces la tensión a la salida en continua, que depende del ángulo alfa, es 1 entre 2π por 6, y empezamos con las integrales. Empezamos a integrar en 120 grados hasta que se extingue la corriente, que son los 50 grados, de raíz de 2 por 380 por seno de omega t diferencial de omega t, más la integral del 290,61 diferencial de omega t, que va desde que se extingue la corriente hasta que termine el ciclo, es decir, de 50,8 hasta 60 de 290,61 diferencial de omega t. Lo importante es que aunque yo lo he puesto en ángulos, hay que trabajar con radianes. Entonces la tensión D a la salida del bus rectificador es 294,6 voltios, que es la tensión media del motor. Por tanto, tendremos que retrasar la corriente para que la conducción fuese continua. ¿Qué implica que la conducción es continua? Que tú puedes aplicar fórmulas de tal forma que se te quedaría el control, en vez de tener que hacer integrales para cada caso, que es simplemente 1,35 VL por el coseno de alfa, que eso es mucho más fácil que controlar que con las integrales de antes. Entonces, haremos que la corriente sea continua, como ralentizando la corriente, como insertando bobinas, porque estas no permiten grandes cambios bruscos de corriente, por lo que retrasarán la corriente. ¿Qué ocurriría si hemos incorporado las bobinas que hacen que la corriente sea continua? Sí, entonces, de la integral que teníamos antes, el segundo término, que corresponde a 50,8 a 60 de omega t, ese término sería 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerza contrarreactomotriz en conducción continua. En conducción continua no aparece la fuerza contrarreactomotriz del motor, que es lo que nos interesa. De tal forma que para conducción continua quedaría simplemente esto, que es mucho más bonito. Tú disparas, conduce, y esa es la tensión que tú darías al motor para una conducción continua, que no aparece en integrales, simplemente es la expresión 1,35 por la tensión de línea por el coseno phi. Entonces, suponiendo conducción continua, para una tensión media de 294,6 voltios, suponiendo que tú aquí quieres a la salida 295 voltios, despejas phi. Y entonces obtienes un phi de 55 grados. ¿Cuál es el par desarrollado por el motor? Pues primero, tienes que calcular la corriente, porque el par es o fuerza contrarreactomotriz o tensión por corriente o km por id. Entonces, id, la corriente de continua, es la tensión rectificada menos la fuerza contrarreactomotriz entre la resistencia e inducido, que son 51 amperios. Por tanto, el par mecánico es km por id, que son 40,92 newtons metro.
Vamos a calcular la bobina auxiliar a añadir en el caso de corriente continua para que el rizado sea menor o igual del 10% de la corriente media. Es decir, nosotros tenemos corriente continua y queremos añadir bobinas para que el rizado sea inferior al 10%. Al igual que nosotros en fundamentos de electrónica añadíamos condensadores para disminuir el rizado, ahora para este tipo de ejercicios vamos a añadir bobinas para suavizar la corriente. Para suavizar el rizado de la corriente, que es lo que recibe el motor. El cálculo de la bobina auxiliar se basa en limitar el armónico más importante de la corriente de esa. Es decir, vamos a limitar los armónicos, en concreto el sexto armónico. Para esto se necesita una tabla de armónicos y tú entras en la tabla de armónicos, que si la queréis y me la pedís os la puedo dejar en la descripción, que es la tensión 6 para el sexto armónico con un disparo de 60 grados corresponde a 153 voltios. Por tanto, si queremos que el armónico más importante sea el 10% de corriente continua, para la tensión de este armónico hemos calculado la tensión para este armónico, vamos a calcular la corriente y la impedancia de este armónico de tal forma que tú calculas la corriente para calcular la bobina que necesitas poner para anular la corriente en este armónico. Es decir, para la elección de bobina, calculas la tensión en el sexto armónico, que es el que tú vas a querer anular. Con la tensión y la impedancia en ese sexto armónico calculas la corriente y con la corriente puedes calcular directamente la reactancia que necesitas. Entonces, si queremos que el armónico más importante sea el 10% de la corriente media, es V6 entre Z6, que es 0,4027 por 380 entre la impedancia del sexto armónico, que es 51,15 amperios, con un rizado de un 10%, que es un 0,1. Por tanto, la corriente será lo que sea, la reactancia total es de 0,0158 henrios. Tú lo que sabes es la corriente de V6, pero lo que quieres calcular es la impedancia. Entonces, para este caso, la impedancia tú conoces la parte real, pero no la reactancia total. Entonces, imponiendo el rizado del 10% de la corriente ID, tú puedes despejar de aquí el ET, despejas el ET, que es 0,0158 henrios, sabes que la reactancia total es la que tienes de inductancia más la auxiliar, la inductancia la conoces y tú quieres calcular la auxiliar, por lo tanto la auxiliar simplemente es LT menos LI, que es una inductancia auxiliar para este caso de 0,014 henrios. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.